creemos que el Espíritu Santo va a hablarnos, va a ministrarnos su siempre y eterna poderosa palabra. Creemos que Él se mueve en nuestras vidas y vamos a ir a la palabra, que es lo que todos están esperando. La verdad ya ha pasado bastante rato, pero vamos a darle fuerza a lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer la siempre y eterna poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y vamos a buscar ahí Mateo 26, 39, y vamos a darle lectura entonces a lo que el Señor tiene. Así que reciban todos nuestros hermanos en Argentina y toda la red de intercesores para los que también va a llegar esta enseñanza. Red de Intercesores, Ministerio Internacional Toque de Vida, en Chile, y también a todos nuestros hermanos en Argentina, hijos de la casa, Alfa y Omega. Así que un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Mateo 26, 39 dice así entonces: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces la palabra del día de hoy nos va a estar enseñando, nos va a estar ministrando. Hay cosas que el cielo quiere enseñarte, hay cosas que el cielo quiere que entendamos. Hay una copa que tal vez no quieres beber, tomártela, pero hay una enseñanza que hoy día el Señor nos va a dejar bien establecida en nuestros corazones para poder ser la gente que Él está buscando en esta recta final. Amén. Entonces, para seguir colocando un poquito más de fundamento, Lucas 11:1 dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar. Entonces hoy día el Señor le dice a todos los intercesores, a toda la iglesia Alfa y Omega: ¿cuántos le pueden decir al Señor en esta tarde? Enséñanos a orar. Uno podría decir: sí, es que yo sé orar, yo oro a mi manera, tú oras a la tuya. Bueno, hay una base bíblica, hay un mover del Espíritu. Dios quiere que aprendamos a orar. Y bueno, los discípulos en aquel día le dijeron, uno de los discípulos le dice: enséñanos a orar. Entonces, la Biblia, amada iglesia, amados intercesores, intercesoras, está llena de oraciones. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis está llena de oraciones. Desde Adán, usted sabe que Adán caminaba con Dios y buscaba al Señor y conversaba con Él ahí en el huerto, y su presencia se manifestaba. Entonces, aconteció que el Señor estaba orando en un lugar X, ¿sí? Porque Él oró en muchos lugares, y cuando terminó, su discípulo, uno de ellos, le dice: enséñanos a orar. Y bueno, iglesia amada, si hay una cosa que en el corazón del Padre está, es que de su iglesia aprenda a orar. Necesitamos aprender. Todos los días algo se aprende, todos los días algo tiene el cielo para bendecir nuestras vidas, para poder dar fruto como Él anhela. ¿Amén? Entonces, claramente la Escritura nos revela muchas cosas. Hoy vamos a ver el tema de la oración, cómo lograr que oraciones sean escuchadas, qué pasa con la oración y así muchas cosas. El Señor anhela a una iglesia despierta. La iglesia novia no puede dejar de velar y de orar. Dice su palabra y nos dice: escatológicamente tienes que pedir así: rogar, orar y velad para que seáis tomados por dignos de escapar. Y nosotros queremos escapar, queremos salir de esta tierra, queremos ser arrebatados. Entonces tome esta palabra como iglesia enamorada, una iglesia que absorbe toda la palabra. ¿Amén? Bueno, como les decía, la Biblia está llena de oraciones desde Adán hacia adelante, y aquel día los discípulos estaban un poco confundidos. Y uno de ellos le dice: enséñanos a orar. No le dice: enséñanos a predicar, no, le dice: ya nos enseñaste de la palabra, nos has enseñado de las parábolas, pero queremos saber, porque si miramos las Escrituras, en el Antiguo Testamento se conocía, todos los judíos conocen la oración sacerdotal, y ellos la sabían. Luego después se encuentran con que Juan el Bautista le enseña a su discípulo, porque le dice así: enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñaba a orar a su discípulo. Entonces ellos conocían la oración sacerdotal del Antiguo Pacto, cuando esa oración la establecían los sacerdotes y decía: el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Amén. Esa era la oración sacerdotal, una forma de orar de los judíos. Luego aparece Juan el Bautista enseñándole a sus discípulos y luego aparece en escena nuestro amado Jesús y ahí los discípulos de Jesús estaban atónitos, querían saber cómo lo hacía Jesús, qué hablaba, qué pedía, cómo orar. Y aquel día el Señor les dijo, bueno, yo les voy a enseñar a orar, pero a vosotros. Esto no es para todos. Y le dice, cuando vosotros, ustedes, los que me aman, los que me buscan, los que quieren aprender, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y usted se conoce todo lo que es, digamos, el Padre nuestro. Y bueno, la palabra nos enseña que orar, iglesia amada, no es solo parlatear, no es repetir, no es aprenderse el Padre Nuestro de memoria y estar repitiéndolo como en algunos lugares lo hacen. No, ese modelo de oración el Señor la dejó con códigos, con mensajes encriptados, con mucha revelación para su iglesia novia, su iglesia enamorada. Entonces el Señor quiere que la iglesia aprenda a orar. Quiere que los intercesores entendamos la importancia de saber orar y hacerlo bien. Porque por algo el Señor dejó todas las cosas anotadas. ¿Ven, hermano? Bueno, mire, si miramos la Escritura, una pregunta puede emerger y surgir. ¿Jesús oró públicamente? ¿Oró públicamente? No. Jesús no oró públicamente. Cuando venían enfermos, decía, ¿qué quieres que haga? Bueno, sea hecho. ¿Tú qué quieres que sea hecho? Sé libre. Bueno, para ti, ahí envió la bendición. Ok, Jesús no oró públicamente, Él lo hacía en secreto. Y eso nos deja ver muchas cosas. Él lo que hacía en público eran las señales, eran los milagros, eran las respuestas. Porque Él en la intimidad con Dios, con su Padre, ahí Él oraba, ahí Él clamaba, ahí Él gemía. ¿Sabe? La oración tiene niveles, son diferentes los niveles. Está la súplica, el ruego, el clamor, está las rogativas, están las actitudes, las acciones de gracia. En oración se puede dar gracias, se puede adorar, en fin, hay diferentes niveles de oración. Y bueno, y el Señor quiere que entendamos la importancia de aprender a orar. Entonces, el mensaje del día de hoy es los móviles o las formas que Dios utiliza para que su iglesia la pueda él tomar y enseñarle a orar, ¿sí? Porque hay una cosa que cuando éramos niños hablábamos como niños. Cuando fuimos creciendo fuimos hablando un poquitito mejor. Cuando somos niños oramos como niños. ¿Cómo ora un niño? Padre, papito, bendíceme, ayuda a mi papá, ayuda a mi mamá. Listo. Un niño va a orar en un nivel. Uno que avanza va a orar en otro nivel. Y uno que avanza y avanza más va a tener otro nivel de cercanía y de alcance. Entonces, la oración, amada iglesia, amados intercesores, intercesoras, tiene que estar muy bien arraigada y muy bien canalizada en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Amén. Existen niveles de oración, existe mucha cosa. Cuando Jesús fue donde la hija de Jairo, ¿usted recuerda ese momento? Fue fuerte porque estaba por morir. Hay una versión que dice que ya la niña había muerto. Y bueno, el Señor dice que entre en esa casa y los sacó a casi todos para afuera. Y me dejan a solas con la niña prácticamente, habían 2 o 3 personas más. Usted puede leer, después buscar ahí. Y solo le dice Talita Kumi, que quiere decir levántate. Oró, solo declaró. ¿Por qué? Porque él en la intimidad oraba. ¿Por qué? Porque en la intimidad él le pedía al Señor que lo usara allá afuera, en la necesidad, donde estaba el problema, donde había enfermedades. Usted puede ver, mucha gente hoy en día podría estar orando públicamente largo y extenso y tendido, ¿sí? Tremendas oraciones, tremendo bla bla, tal vez oraciones muy bien ordenaditas, gloria a Dios por eso, pero si no tiene una vida de intimidad, si no tiene una cercanía, si para esas personas la oración no es un estilo de vida que marca una intimidad y una relación con el amado a solas, entonces puedo orar mucho en público, puedo pretender que Dios me use haciendo muchos milagros, muchas sanidades, pero puede ser que Dios
igual obre por amor a las vidas. Pero aquí el Señor le está enseñando con su ejemplo, con su forma de ser. Dice que todos los días Jesús, antes de ir a enseñar, inclusive, hermano, intercesores, él se iba a la sinagoga, salía de la sinagoga, pasaba por la puerta del oriente y subía al monte. Iba a orar, luego a la mañana bajaba del monte, cruzaba por la puerta del oriente, entraba en la sinagoga y se ponía a enseñar. ¿Qué nos deja ver esto? Que hasta para enseñar Jesús necesitaba orar, Jesús necesitaba guerrear, porque la enseñanza es batalla espiritual, hermano. Y si pretendemos enseñar en público, primero tenemos que irnos al monte, primero tenemos que buscar al Señor en la intimidad, y eso sí va a tener efectividad en el mundo espiritual. Amén. Dice la palabra del Señor que la oración de un justo puede mucho. Y si miramos a un justo Elías orando en el antiguo pacto, vemos cómo hizo mucho, pudo mucho. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Poca oración en la intimidad, mucho bullicio digamos, cuando están todos, donde está el público, y el Señor nos dice, yo te voy a enseñar a orar. Quiero que medites bien esta palabra, amada iglesia, amados intercesores, que meditemos esta palabra, que entendamos que cada nivel de oración necesita estar a solas con el amado. Entonces Jesús se cuidaba mucho, hermano. De hecho, ese día cuando fue a la casa de Jairo, donde estaba la niña, y le da la orden que se ponga de pie y que se levante, luego le dice, no le cuenten a nadie. O sea, Jesús estaba cuidando de algo. Había un misterio en su forma de buscar a Dios. Él no quería que lo vieran y que lo escucharan orar, porque Él no estaba dejando bases clarísimas de que lo que tú pides en el secreto, Dios te va a recompensar en público. Amada iglesia del Señor, amados intercesores, si han estado buscando, si han estado golpeando, si hay peticiones de oración, si hay súplica, si hay ruego y estaban en stand-by, el Señor te dice, más en la intimidad. Amén. Ora más en la intimidad, búscame más en la intimidad y vas a tener recompensa en público. Amén. Ya las oraciones no tendrán estorbo, porque la oración, iglesia del Señor, es la llave que abre los cielos. Necesitamos, iglesia, este es un llamamiento santo de parte del Rey de la Gloria. Necesitamos estar en comunión, estar conectados, interceder, buscar al Señor, no dejarlo de lado, estar concentrados en lo que tenemos que concentrarnos, porque un espíritu, déjame decirte de parte del Señor, que un espíritu de gracia y de oración Dios ha desatado sobre este tiempo final, porque hay una iglesia que va a ser arrebatada y lamentablemente hay un grupo de hermanos que van a tener que quedarse. Por eso, iglesia, despertemos a la oración, despertemos a la búsqueda, despertemos a estar en comunión con el amado. Más tiempo de intimidad, más Dios te va a usar en público. ¿Cuántos dicen amén al otro lado? Y bueno, y creemos que el Señor es tremendo. Mira, un día Pablo dijo, si no fuera por el Espíritu Santo, porque Él intercede por nosotros. Pablo estaba diciendo, el perito arquitecto, el gran predicador, el apóstol, Pablo estaba diciendo, yo no sé orar, si no fuera por el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, que traduce al Padre todo lo que ahí podemos estar mal, y Él le está traduciendo, oh, Padre, mira, no, esto no, pero recibe esto, y Él gime, Él intercede, dice que Él toma nuestras debilidades, cuando estamos más débiles, cuando estamos más tristes, más cansados, cuando no entendemos los procesos, cuando estamos en una angustia, dice que Él viene y nos toma, y Él es el que intercede desde nuestro espíritu, y Él gime por su iglesia. Y Pablo lo dijo, iglesia. Si el discípulo le dice al Señor, enséñanos a orar, y Pablo no está corroborando el tema, no sé orar, es decir, ¿qué tiene que aprender la iglesia en estos días? ¿Qué tuvo que provocar nuestro Padre? La situación que se está viviendo generalizada a nivel mundial, todo lo que está aconteciendo,
¿Usted cree que escapa de las manos de Dios? ¿Usted cree que Dios en su soberanía no lo iba a permitir? Si Dios hubiese dicho basta ya, hubiese sido basta ya. Pero ¿qué está haciendo papá? Está instando a su iglesia, la está empujando a orar, la está moviendo a buscarnos, a buscarle a Él. Amén. Entonces es muy importante, amados del Señor, entender que sin oración no se puede nada. Entonces, aquellos hermanos, aquellas hermanas que no están orando, el Señor te dice hoy día, traigo esta palabra, te impulso, quiero enseñarte, me interesa tu opinión, hijo mío, hija mía, ¿quieres aprender a orar? Entonces, muchos tal vez en estos tiempos, en estos periodos, quisieran aprender a predicar, y no está mal, pero el asunto en cuestión aquí es, ¿quieres aprender a orar? ¿Queremos aprender a orar? ¿Queremos orar? ¿Podemos aprender a orar como Jesús oró? Mayor intimidad, mayor recompensa en público. Mientras más cercano estés del Padre, Dios te va a usar. Te va a usar, ok. Y hay otros que no lo hacen porque Dios lo use. Pero sí, papá te quiere dar las respuestas que tal vez por tiempo, por años, han estado ahí estancadas. Y la llave, iglesia amada, es la llave, esa es la oración. ¿Cuántos dicen amén al otro lado de la cordillera? Amén. Al otro lado de los celulares, de las pantallas, al otro lado de esta plataforma, decimos todos un fuerte amén. Entonces, a sus discípulos les dijo, para vosotros es este modelo, Padre nuestro. Es nuestro Padre. Amén. No es de aquel o de aquella, es nuestro. Entonces, Jesús, amada iglesia, no oraba públicamente. Él lo que hacía era solo declarar lo que ya estaba hablado con su Padre en la intimidad. ¿Cuántos dicen un fuerte amén ahí? Pablo dijo, yo no sé orar si no fuera por el Espíritu, ¿qué sería de mí? Entonces, amados, continuando con un poquitito con lo que Jesús hizo o oró mientras estuvo en el escenario tierra, dice que Él oró en 7 lugares, ¿sí? Él primero oró en el desierto. ¿Recuerdan cuando fue impulsado por el Espíritu luego que sale del Jordán, de su bautismo? Es impulsado por el Espíritu al desierto, es movido, impulsado por Él, y dice que ahí lo iban a tentar. Dice que en el desierto Jesús oró. Dice que en el desierto Él tuvo necesidad porque tuvo hambre, y ahí aparece la tentación. Entonces, amado, el primer nivel del modelo que Jesús nos deja, podemos ver que el primer lugar donde se debe desarrollar en nuestras vidas una entrega en la oración para poder avanzar a los niveles que vienen, es precisamente en nuestros desiertos, en nuestra necesidad, cuando estás siendo tentado, cuando estás pasando situaciones difíciles, cuando está la prueba. Nunca se te olvide que la prueba es un lugar de encuentro con el Señor, pero un lugar para poder orar. Un lugar donde se te tiene que revelar una forma de intimidad con el amado tan profunda, tan única, tan especial, que seas capaz de decirle a la tentación, fuera de mí, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya. Entonces, el primer lugar donde Jesús ora fue en el desierto. Ahí dice que Él estuvo orando. Luego dice que Él va y ora en el Getsemaní. ¿Recuerda usted el episodio del Getsemaní? Amén, un lugar difícil, ahí donde estábamos leyendo al principio, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Cuántos quieren aprender a orar en este día? ¿Cuántos están meditando, reflexionando la importancia de lo que el Señor hizo? Si Él no lo hizo en público, nos deja gran enseñanza. Poder entender que los lugares donde Él oró nos estaba dejando como una huella, iglesia. Nos estaba diciendo, tienes que pasar por el desierto, yo voy a estar contigo, van a haber pruebas, van a haber situaciones, pero ahí en el desierto yo supe orar.
supe pedirle a mi Padre, supe clamar y supe vencer la tentación. Entonces, el primer nivel, iglesia, es orar en el desierto. El segundo nivel al que estamos entrando ahora es el Getsemaní. Getsemaní es lugar de prensa, donde se metían las prensas, machacaban el olivo ahí, machacaban para que pudieran salir gotas. Para que pudiera salir una gota, iglesia. Una gota es un apretar tremendo, iglesia. Es tremendo. Es pasar por ese momento de dolor, de tragedia, de situaciones que tal vez escapan a nuestras manos. Es poder querer escapar de un dolor, de una situación y no poder. Más decirle, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. El Getsemaní, iglesia del Señor, es un lugar para orar conforme a la voluntad de papá y no a la nuestra. ¿Sabe cuánta gente se lo pasa pidiendo al Señor, pero esperando que se haga la voluntad de tal? ¿Y cuántos hijos de Dios se han frustrado porque no ven las respuestas que ellos quieren? Pero déjame decirte por la palabra que el Getsemaní es un lugar por donde Jesús pasó. Nunca se te olvide que ahí Él derramó sangre, sudor y lágrimas, porque estaba siendo machacado. Y eso se dio todo en un huerto, el huerto de Getsemaní. Ahí Jesús estaba recuperándonos el huerto de donde un día nos sacaron por haber fallado en los días de Adán y Eva. Nos sacaron del huerto. Ahí las gotas de sangre, de sudor y lágrimas estaban recuperando el huerto, el lugar de intimidad, el lugar del placer, del deleite, de estar a solas con el Señor. Amén. Entonces, iglesia, el Señor ahí estaba solo. Amén. Estaba en un momento que necesitaba ser fortalecido. El Getsemaní es un lugar de prensa de dolor al que muchos no quisieran pasar. ¿Sabe cuánta gente ora sin haber sido triturado? ¿Cuánta gente ora y ora en público y desarrolla tremendas oraciones y bla bla? Y gloria a Dios, amén. No estamos avergonzando a nadie. Pero el Señor hoy día quiere que aprendamos a orar, aprendamos a clamar. Y tenemos que pasar por la prensa. Tenemos que pasar por el desierto. Tenemos que irnos al Getsemaní para que no se haga mi voluntad, no se haga tu voluntad, sino que sea la voluntad del Padre la que sea provocada en nuestras vidas. ¿Y usted cree que la voluntad del Padre no va a ser lo mejor? Va a ser lo mejor, iglesia del Señor. Así que, amada iglesia ahí en Argentina, hijos de la casa, Alfa y Omega, de los pastores en cobertura, creemos que esta palabra está entrando en los corazones. Hay cosas que Dios quiere hacer con ustedes. Hay cosas que Dios está haciendo en su vida. Dios quiere generar muchas recompensas. Quiere que vean muchas respuestas. Pero lo primero es lo primero. Aprendamos a orar. Para ustedes los intercesores, redes de intercesores del Ministerio Toque de Vida, también es esta palabra. Recíbala en su espíritu. Aprendamos a orar. Han sido días intensos. Días en que la red de intercesores ha estado ahí noche tras noche, madrugada tras madrugada, día a día, de lunes a lunes. El Señor no nos ha dejado tranquilos, nos tiene orando a las 5 de la mañana, a las 3 de la madrugada, y ahí nos tiene unidos en equipo intercediendo. Y creamos, Dios va a hacer la obra. Mientras más intimidad, mientras más fortalecida esté la red de intercesores, Dios va a hacer cosas tremendas. Así que tómalo en tu espíritu, hija del Rey, que has estado intercediendo, mujer de Dios, hombre, varón de Dios, que has estado intercediendo. Recibe esta palabra en tu espíritu. Y a toda la amada iglesia que tal vez pueda ver este video en algún momento, reciba esta palabra en su espíritu. Aleluya. Jesús del desierto al Getsemaní. Aleluya. En el Getsemaní fue prensado. Vivió el día difícil. Amén. Jesús también oró un día en el Jordán. Y el Jordán quiere decir el que desciende, el que se humilla. Amén. Jordán es un lugar donde nos llevan a humillarnos. ¿Se acuerdan de Naamán, el sirio? Él tenía lepra. Y la orden de Eliseo fue: anda y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y él alegato. ¿Por qué? Porque decía: oye, si en mi Siria, en mi país, hay ríos cristalinos, ¿por qué me mandan a este Jordán todo sucio, lleno de inmundicia?
un agua que no veo, que no se puede ver, no es cristalina, yo no quiero. Pero entendió que tenía que sumergirse, porque el Jordán es lugar de humillación. A este le tenían que sacar el orgullo, porque se creía lo que se creía. Él esperaba que Eliseo lo atendiera, le tendiera alfombra roja, el profeta de Dios. No, y el profeta lo mandó a atender con el siervo, con el criado. El Jordán, iglesia del Señor, intercesor, es un lugar para humillarse y romper con el orgullo. Es un lugar para descender y de una vez por todas que se nos quite la lepra del orgullo. Entonces, hay procesos, iglesia. Mucha gente puede estar orando, muchos hijos de Dios pueden estar orando, fluido, hermosísimo, aleluya, gloria a Dios, elevadísimo, en tremendas plataformas, pero si no pasa, si no vives su desierto en oración, si no vive el Getsemaní tomado de la mano del Señor, que sea la voluntad de Él y no la nuestra, si no pasa por un Jordán y se humilla y desciende, difícilmente, iglesia, va a poder avanzar a los próximos puntos que el Señor nos dejó establecidos mientras Él estuvo acá en la tierra. Amén. Entonces, esto es tremendo, iglesia del Señor. Creemos firmemente en la palabra. Que la pregunta del día de hoy es, amada iglesia Alfa de Omega, ¿quieres aprender a orar? ¿Eres discípulo? Porque solo un discípulo le dice, enséñanos a orar. El resto de la multitud, los demás, los que hacen números en las congregaciones, no les vale. Usted invítelos a un culto, a un concierto. Llegan todos, hay conciertos, viene el profeta, viene el apóstol, ok, llegan todos. Pero invítelo a una reunión de oración. ¿Cuántos llegan? 1, 2, 3, 4, contado con los dedos. Entonces, iglesia del Señor, amados intercesores de la red de intercesores, aleluya por eso, el Señor quiere que aprendamos a orar. Ese es el punto. Vamos a aprender a orar solo los que son discípulos. La multitud les vale. A la multitud, para eso están los pastores, para eso están los líderes. Y esto no es así. No es así. Jesús nos dejó bien marcadito el mapita, que siguiéramos sus huellas. Amén. Y Él oró, y Él estuvo en el desierto, Él estuvo en el Getsemaní, Él estuvo en el Jordán humillándose. Amén. En el monte, mire, cuando se sube al monte es porque se ha alcanzado alturas espirituales. Vea usted, ¿quién puede alcanzar una altura espiritual? Aquel que pasó por el desierto, que pasó por el Getsemaní, que se humilló en el Jordán. Luego viene lo que viene, el monte, el lugar de las alturas. Jesús oró también en el lugar del lugar alto. ¿Sabe lo que es eso? Mientras Jesús abajo lo buscaban para hacerlo rey, Él estaba escondido en la presencia con el amado. Él no estaba lleno de cuestionamientos, de problemas. Me quieren poner la corona, quieren que sea el rey. Lo andaban buscando, pero Él estaba con papá. A Él le importaba la relación con su Padre. Él, si una cosa guardaba, era la comunión íntima, el estilo de vida que tenía con su Padre. Y nos deja mucha huella, mucha enseñanza. Hay mucha profundidad en esta iglesia del Señor. Solo hablar de un puntito pasaríamos tal vez jornadas enteras, pero el Señor hoy día nos deja bien marcado. ¿Quieres aprender a orar? Sigue mi huella. Sigue la huella. Yo pasé por el desierto y ahí estuve orando. Ahí pude reprender toda tentación, ahí pude vencer la tentación. Yo estuve en el Getsemaní provocando que no se hiciera mi voluntad. Entonces hay mucha gente, iglesia, que no quiere orar porque no quiere que Dios haga su voluntad. Quieren ser voluntariosos. Lo que yo digo, lo que yo estoy pidiendo, eso quiero. Y si no, hermano, si no pasan por el Getsemaní, si no son procesados, van a andar con la pataleta, van a andar con la niñería, amén, con actitudes de niño porque papá no le responde. Entonces el Señor hoy día nos dice, ¿queremos aprender a orar? ¿Queremos hacer bien las cosas? ¿Quieres tener una altura espiritual? ¿Sabe quién tiene una altura espiritual y no anda tras otras cosas, sino que prefiere subir al monte, estar a solas con su Padre? Es alguien maduro, alguien que entendió la importancia de la madurez.
que buscar al Señor es lo más importante que hay. Tal vez me están atacando, me vienen situaciones. Suba al monte. ¿Quién va a subir al monte? Aquel que aprendió a orar en el desierto. Aquel que aprendió a orar, a gemir, a suplicar en el Jordán, que pasó por el Getsemaní. Ahora le viene el monte, lugar de la madurez, lugar de las alturas. ¿Cuántos dicen amén? O coloca ahí donde usted está poniendo ahí sus comentarios. De acá no veo, pero bueno, usted puede poner ahí un fuerte sí, Señor, amén, lo creo, lo recibo en mi espíritu. Aleluya, voy a seguir la huella de mi amado Jesús. Jesús también oró, continuando porque son 7 lugares, que se los quiero dar todos, amén. Jesús oró también en Capernaum. Él ora en Capernaum, y Capernaum significa casa de consolación. Capernaum quiere decir casa de consolación. Es decir, aquellos que pueden estar sufriendo situaciones de ataque, de contraataque, de contragolpe, las tinieblas, situaciones en su familia, asuntos terribles que pueden estar sucediendo, tienes que ir a orar a Capernaum, iglesia. Intercesores, intercesora, tenemos que ir a orar a Capernaum. Es la señalética que el Señor nos puso. Vas caminando, Jesús es el camino, vamos caminando. De pronto vas a orar al desierto, tienes que ir. De pronto otra señalética, vas a orar al Getsemaní, no te la puedes saltar. Y entras al Getsemaní, de pronto aparece otra señalética y te dice, no te pases de largo, aquí tienes que descender, este es el Jordán, métete a humillarte, amén. Luego vas avanzando, pasé las 3 primeras etapas, aleluya, gloria a Dios, pero ahí me viene el monte, y al monte cuesta más subir, pero va a poder subir aquel que ha madurado en el Señor y que valora la relación estrecha, íntima que tiene con el amado. Cuando dicen aleluya, amén. Y luego que usted ya pasó los 4 puntitos por donde pasó Jesús, aleluya, llegas a Capernaum, que significa casa de paz, casa de consolación. ¿Cuántos quieren el consuelo del Señor? ¿Estás viviendo situaciones difíciles? Tal vez hay una situación X con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tal vez con las finanzas, tal vez te cuestionas todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tal vez tienes duda de ciertas cosas en tu vida, tal vez hay un área en tu vida que nunca fuiste sanado y algo quedó estorbando en tu espíritu, en tu alma ahí, y el Señor te dice, para llegar a Capernaum hay 4 pasos primero, no te los saltes, porque yo quiero que llegues a Capernaum, a la casa de la consolación. ¿Sabe? Si hay uno que nos consuela es el maravilloso Espíritu Santo. Él, cuando usted está orando, cuando está gimiendo y no sabe qué pedir porque está tan mal, estamos en plena debilidad, tan mal, porque hay días buenos y hay días malos. Y el Señor nos dice, aprende a vivir en el día bueno y en el día malo. Y en el día malo, quien viene y nos ayuda es Él, el amado Espíritu Santo, el que nos consuela, amén, y nos ayuda a buscar, guiados por Él, a buscar a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario pasar por la casa de consolación, por Capernaum, por ahí Jesús fue a orar. Tenemos que ir a orar y llevar consolación a muchos. Pero si primero yo no soy consolado, ¿cómo voy a hablarle de consuelo a otro? Si yo la estoy viviendo y no tengo paz, no tengo consuelo. El Señor te dice, lo primero es lo primero. Primero es contigo. Yo te quiero ver a ti, dice el Señor, bien consolado, para que puedas consolar a otros. Amén. Y podamos hacer las cosas en la autoridad que Él se movía. Todo lo que Él vivió, escenario tierra, todo lo que hizo, Él oraba solito. No necesitaba que nadie más lo escuchara que su Padre. Tenía una intimidad tremenda, fluida, cercana, íntima,
Era su estilo de vida. Él no podía pasar un día sin estar con su amado. ¿Cuántos hijos de Dios pasan días, semanas, hasta meses y no doblan sus rodillas? El Dios del cielo te está diciendo: vengo a despertarte, vengo a provocar algo en tu vida y te voy a sacar de esa postura, porque yo estoy enviando un espíritu de gracia y un espíritu de oración sobre la tierra, porque los días que están aconteciendo son difíciles y quiero sacar a mi iglesia novia y quiero despertarte. Recibe esto en tu espíritu, iglesia del Señor. Tómelo ahí para usted y diga: gracias, Señor. Aleluya. Amén. Llevamos 5 puntitos. Vamos al número 6. Dice que él también fue a orar y estuvo orando en Betania. Betania significa, su raíz hebrea significa bet y significa, eso es, higo no maduro. Mire usted lo que significa Betania, higo no maduro. Y es más, traduce también casa de miseria. Casa de miseria. ¿Dónde estuvo orando Jesús? En Betania, casa de miseria. ¿Cuántas situaciones se dan en nuestras vidas muchas veces por ser inmaduro? Porque también es higo no maduro. Amén. La inmadurez provoca en nosotros miserias. No voy a entrar profundo ahí, iglesia, porque hay que continuar con el tema y nos daría para otra cosa. Pero todas las miserias que te puedan estar tocando vivir han sido nada más y nada menos porque no has orado en la casa o en Betania. Y para llegar a orar en Betania tienes que pasar por el desierto. Tienes que pasar por Getsemaní. Tienes que orar en el Jordán. Tienes que orar en el monte. Tienes que pasar por Capernaum para poder llegar a la miseria y también ser usados para orar en muchos lugares donde hay miseria espiritual, miseria con la palabra, miseria en la familia, inmadurez. Primero tienes que haberlo vivido y hacerlo en autoridad. Hacerlo por otro, ok. El punto es, hoy día Dios quiere algo contigo. Esto es personal. Hoy día es para ti, único. Para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, para ti, pastor, para ti, sierva del Señor. Es único, es una entrega. Dios te quiere dar más. Esta plataforma que hoy día el Señor abre no es para mostrar tal vez una gran enseñanza. No ese es el espíritu. El punto es, ¿quieres aprender a orar? ¿Queremos aprender a orar? Pablo, el perito arquitecto, no sabía orar. Si no fuera por el Espíritu, ¿qué hubiese hecho él? Amén. Entonces el Señor nos dice: desierto, Getsemaní, el Jordán, el monte, Capernaum, Betania. ¿Y dónde termina orando? En la cruz. Aleluya. Y la cruz es muerte y es perdonar. Aleluya. La cruz es un lugar que el Señor nos dejó para morir a nuestro yo, para morir al dolor. Él que dijo ese día: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercedió, nos perdonó. El que ora en la cruz, el que ora en una condición de decir: Señor, he pasado por todos los otros lugares de mi amado Jesús. Ahora estoy en la cruz, estoy muerto, ya no siento dolor. ¿Cuántas cosas todavía nos afectan? ¿Cuántas cosas todavía nos molestan? ¿Cuántas situaciones queremos ir y díganmelo y qué está pasando? Y yo voy a echar aquí, voy a poner mis puntitos sobre las íes porque no me parece. El Señor nos llama a tener paz, a tener consolación, a morir y a perdonar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a toda esta hermosa palabra? Aleluya. Entonces, la palabra del día de hoy es: ¿quieres aprender a orar? ¿Cuántos quieren aprender a orar? Yo quiero aprender a orar, quiero buscar más al Señor, quiero tener claridad de todas estas cosas. Amén. Saber que el Señor se mueve tremendamente. ¿Sabe? Hay tantas situaciones por las que orar, por las que pedirle al Señor. ¡Wow! La verdad es que esto es intenso. El que no tiene pasión para buscar a Dios,
no va a tener pasión en nada, hermano. No va a tener pasión ni para predicar, ni para consolar, ni para nada con nadie. Todo lo va a hacer a media, a tonta y a loca, improvisando tal vez muchas veces. Pero el que ora y que tiene una relación tan linda, tan íntima con el amado, tremendas cosas Dios va a hacer con su vida. Amén. Entonces, hay cosas, iglesia, pasando otro puntito, con esto terminamos. Espero que toda esta primera parte haga vida profundamente en todos nuestros corazones, porque esto es para todos. No es solo para quien está soltando la enseñanza del día de hoy, sino que esto es para todos. Puede usted decirle a su hermano, tal vez a su familiar, tal vez si está cerca de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, decirle, esta enseñanza es para todos, pero de manera individual. Dios te quiere cerca, te quiere en comunión con Él. Y Dios va a usar, iglesia, escúcheme bien esto, Dios va a usar móviles donde Él te va a subir para que te pongas a orar. ¿Sabe? El espíritu de gracia y de oración va a permitir que nos subamos a esos móviles, a esos vehículos, y podamos ir a buscar al amado, podamos tener vida de oración. Dijo el salmista, el Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Luego dice ahí en el mismo Salmo 116:1, amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. ¿Por qué ama al Señor el salmista? ¿Por qué tú y yo lo vamos a amar? ¿Por qué nos vamos a enamorar de Él? Porque Él oye nuestra voz, mi voz, tu voz, y oye tus súplicas. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Entonces, iglesia amada, los tropiezos y las situaciones adversas que pasan en nuestras vidas, Dios las va a transformar en oportunidades para que seamos gente restaurada. ¿Cuántos quieren vivir la restauración? Yo lo creo. El mapita, la huella, Jesús ya nos la dejó. Ahora el Señor te dice, con todo lo que has escuchado, yo te voy a subir a móviles. Y te he subido, pero no habías aprendido. Hoy el Señor te dice, desde hoy viene un cambio a tu vida. Desde hoy se activa en ti un espíritu de oración y un espíritu de gracia para poder entender y discernir cuáles son los momentos que tienes que irte a orar ya. Amén. Mire, dice la palabra Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo Él me oyó, Él oyó mi voz. Y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Mi clamor llegó a sus oídos. ¡Wow! Clama a mí, dice el Señor. Es otro nivel dentro de la oración, el clamor. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuánto hijo de Dios anhela respuesta? Entonces es tiempo de clamar. Es tiempo que tus oraciones evolucionen, se conviertan en clamores. Amén. Aleluya. Mire, los móviles que Dios va a utilizar para subirnos ahí son precisamente situaciones que no quisiéramos pasar. Por ejemplo, le leo. Génesis 25, 19, 21 dice así. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Qué hizo Isaac? Oró por su mujer que era estéril. Y aceptó Jehová esa oración. ¡Wow! ¿Cuánto dice el Señor? Acepta mi oración. Aleluya. Dice que aceptó Jehová la oración de Isaac y Rebeca concibió. ¿Qué era Rebeca? Era una mujer estéril. ¿Cuál va a ser el primer vehículo donde el Señor te va a subir para que puedas orar de una vez? Aquellos que viven esterilidades en diferentes niveles, hermano. Tal vez aquí era literal, ella no había podido ser mamá, no había podido tener hijos, pero en lo espiritual, ¿sí? ¿Cuánta gente no está dando fruto?
¿Cuánta gente no se les nota el fruto? No han podido parir fruto, no han podido desarrollar. ¿Cuánto hijo de Dios no alcanza ni al 30%, menos al 60%, menos al 100 por uno? Y el Señor te dice, basta ya. Yo quiero que entiendas que si no estás produciendo, si no estás dando fruto, tienes que meterte a orar, tienes que venir a estar conmigo, tienes que vivir el proceso del desierto, tienes que pasar por el Getsemaní, tienes que subir al monte, tienes que bajar al Jordán, tienes que pasar por Capernaum, tienes que ir a Betania, tienes que orar en la cruz, tienes que darme fruto, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Entonces, una de las formas que Dios va a utilizar para meternos a la oración es cuando tú te analizas y te haces una introspección y te dices, ¿qué he hecho yo? ¿Qué estoy produciendo? ¿Estoy dando fruto como mamá? ¿Estoy dando fruto como hija, como esposa, como esposo? ¿Estoy dando fruto en el servicio de la casa del Señor? ¿O estoy dejando todo en las manos de solo los pastores, los líderes? ¿Qué he hecho yo? ¿He dado fruto? ¿He sido alguien que sirve al Señor con deleite? ¿O estoy haciendo las cosas solo para que no me molesten, solo para que me vean? El Señor te dice, va a haber pasión en tu servicio, vas a producir, vas a dar fruto, pero lo primero, sigue la huella de mi Hijo Jesús, dice el Señor. Amén. Entonces, uno de los móviles, iglesia del Señor, es precisamente la esterilidad, tal como le pasó a Rebeca. No podía, pero se levantó su esposo, oró por ella, wow, y Dios escuchó aquella oración. Dios te quiere escuchar, recibe todo en tu espíritu. Dios quiere escuchar tu intercesión por otro. Ahí era el esposo intercediendo por la esposa y el Señor oyó. Otro vehículo, hermano, que precisamente está ligado con el Jordán, dice 2 de Crónicas 7, 14, 15, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice así, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y luego le dice, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿Cuándo? Cuando se humillan. ¿Cuándo? Cuando vamos al Jordán, cuando descendemos. Amén. Hay cosas tremendas, iglesia del Señor, porque Él quiere hacer cosas en nuestra vida, pero quiere respondernos, dice así. A mí me impacta esta parte, iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, wow, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, dice, ahora que se han humillado, ahora que se han reconocido, ahora que buscan mi rostro, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿Qué lugar? Ese lugar tuyo, hermano. Ese lugar en tu casa, ese lugar en tu familia, ese lugar intercesor, intercesora, ese lugar donde estás buscando al Señor. Dice que sus ojos y sus oídos van a estar atentos. ¿A quiénes? A aquellos que aprenden a humillarse. Si se humillare mi pueblo, entonces la humillación va a ser un vehículo, amén, donde te vas a poder subir para ir a orar. ¿Te sientes humillado? ¿Has humillado? ¿Dios te está humillando? Dios te dice, humíllate delante de mí y vendrán respuestas del cielo. Wow. Recibe esto en tu espíritu, iglesia del Señor. Amén. 2 puntitos y terminamos, iglesia. Mire, 2 de Crónicas 33, 10, 13 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadena, lo llevaron a Babilonia. Aquí se llevan a un rey de los hijos de Dios, a Manasés, y se lo llevan a Babilonia, porque no había querido entender, se había contaminado, iglesia, se había contaminado siendo hijo de Dios con la brujería, con la hechicería, estaba contaminado, era para decirle, chao, eres fuera del pueblo de Dios y contigo nada más, pero
Mas luego que fue puesto en angustias Manasés, oró a Jehová, oró a su Dios, oró a nuestro Dios, a nuestro Padre, se humilló grandemente, dice, grandemente se humilló en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. ¡Wow! Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dice que se había humillado al Dios de su padre. Es decir, que no lo conocía como su Dios, lo conocía como el Dios de su padre, pero entendió que la cautividad, las situaciones difíciles lo llevaron a ser prisionero de Babilonia, iglesia del Señor, lo llevaron y tuvo un proceso de ser humillado. Dios lo tuvo que humillar, Dios lo tuvo que llevar preso porque estaba haciendo las cosas indebidas. Él era hijo de la promesa, iglesia del Señor, pero cuando él ora, cuando reconoce que el Dios de sus padres ahora era su Dios, wow, aquí vino la respuesta en la restauración. Entonces dice que Dios le oyó y lo devolvió a Jerusalén, a su reino, le devolvió hasta el reino. ¡Qué tremendo! Entonces ahí Manasés reconoció que Jehová era Dios. Vamos al último puntito y espero que toda esta palabra nos sirva tremendamente. Dice ahí, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible de mí pasa esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, otro de los vehículos, iglesia del Señor, es que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha recibido esto en su espíritu? Creo que de hablar de oración tiene mucho. La verdad que es muy amplio. Y declaramos como cobertura de la casa de los pastores ahí de Alfa y Omega y sobre los intercesores del ministerio acá, intercesoras, que se activa un hambre genuino por estar con el amado a solas, por estar en una intimidad genuina, por estar con el amado y ver el diseño que Jesús nos dio. Él oró, aleluya, en el desierto. Él oró, aleluya, en Getsemaní. Fue a orar al monte, pasó por el Jordán, fue a Capernaum, fue a Betania, a la miseria, fue a la cruz y nos dejó la plataforma. ¿Cuántos valientes dicen en esta hora: Padre, necesito aprender a orar? Y hoy me has dado una reseña de muchas cosas que voy a adquirir este tiempo de gracia que tú nos estás dando. Antes de todos los juicios terribles que vienen a esta tierra, el Señor está despertando su iglesia. Una iglesia íntima, de oración y profundidad en una relación real con el Señor. Amén. Porque Dios es bueno. Él es papá y lo único que quiere es ver a sus hijos felices, tomados de su mano. Amén. Sabemos que el mejor lugar es Él. Su presencia es tu hogar. Yo le voy a pedir a la amada iglesia y lamentablemente no nos podemos ver, pero por la fe. Esto ahora se está haciendo por fe, como sosteniéndonos viendo al invisible. Que incline su cabecita ahí en su casa, donde quiera que usted esté, incline su cabecita, ponga las manos en su corazón y haga un tiempo de oración con el amado y le dé gracias por esta palabra. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Oramos, papito. Declaramos que en tu presencia todo fluye. Todo, Señor, es diferente. Tu presencia es lo más hermoso que nos puede pasar. Tu presencia lo llena todo. Aleluya. Ora al Señor y tenga ese tiempo de comunión con el amado. Hay tantas cosas que Dios te quiere recompensar en público. Pero la clave es
más en la intimidad, mucho más en la intimidad, mucha deleite de oración al estar con Él a solas. Y las bendiciones se te notarán en público. Dele gracias al amado. Aleluya. Gracias, Jesús. Te honramos, papito, y te adoramos. Gracias, Señor. Tu presencia lo llena todo. Aleluya. Solo hablar contigo trae paz, trae calma. Es difícil, papito, pasar por el desierto cuando la prueba está ahí azotando, cuando hay necesidades, pero ahí hay que aprender a orar. Es difícil orar cuando estamos siendo, Señor amado, viviendo momentos dificilísimos, pero tú nos sostienes, Señora. Y en el Getsemaní dice que un ángel se apareció para fortalecerte. Necesitamos, Señor, esa fuerza para continuar el camino, porque hay un Jordán que nos espera. Hay lugares de humillación. Hay lugares, Señor, donde vamos a tener que entrar y orar y no hacerle el quite. Espíritu Santo, fortalécenos, guíanos por sendas de justicia. Pablo dijo, no sé orar, si no fuera por el Espíritu. Aquel discípulo dijo, enséñanos a orar. Dígale usted, Señor, en esta tarde, enséñanos a orar. Queremos ser una iglesia con vida, una iglesia fortalecida, que tenga claridad, tanta pasión como la tuvo Elías, apasionado. Aquel día gritaba, ¿a qué hora me va a tocar el turno de orar a mí? Porque sé el Dios que sirvo. Aleluya, ore ahí en casa. Aleluya. La oración, Señor, poderosa. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor amado. Que te pide paz. Él escuchará, Él te está escuchando, amada iglesia. Les bendigo. Creo que el espíritu de esta palabra va a seguir trabajando en su vida. Alfa y Omega, va a seguir trabajando el Señor. Y en nuestros hijos, intercesoras, intercesores, ahí de pie, buscando al amado. Aleluya, podemos sentir su presencia. Aleluya, reciba este abrazo, reciba el corazón y este mover, este momento especial que el Señor nos ha dado. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, papito. Confirme todo el espíritu de esta palabra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén.